Si te contara que el simple hecho de llegar en taxi a la casa de tus padres terminó destruyendo la vida de tu esposo y de tu suegra, ¿pensarías que exagero? Pues quédate, porque lo que estás a punto de leer es la historia real de cómo el orgullo y la ambición pueden convertir un regalo en el inicio de una caída sin frenos. Imagina que esto lo escuchas en un canal de YouTube de historias reales. Escríbenos en los comentarios desde qué país nos lees. No olvides dejar tu like y suscribirte para más historias intensas de familia, justicia y karma. Ahora sí, te voy a contar, capítulo a capítulo, cómo un coche de cumpleaños terminó siendo la tumba del orgullo de Hugo y de su madre. Doña Rosa era una de esas reuniones mensuales de la familia en la casa de mi padre, don Ricardo. La mansión estaba llena como siempre, tíos, tías, primos, hijos de primos, todos acomodados en la mesa principal o de pie cerca del gran buffet. Yo todavía no había llegado. En la cabecera de la mesa principal estaba sentado mi padre, con su porte acostumbrado de patriarca y empresario. A su derecha, mi madre. A su izquierda, mi esposo Hugo, muy cómodo en una silla de madera labrada, riendo a carcajadas con mis primos, como si todo le perteneciera. La silla junto a él, mi silla, seguía vacía. Hugo apenas parecía notar mi ausencia. Estaba demasiado concentrado en cortar, con mucho cuidado, un trozo de carne wagyu perfectamente asada. Se reía con exageración cada vez que alguien contaba un chiste, intentando demostrar que pertenecía a esa mesa, a esa familia de empresarios que realmente sí eran ricos. Llevaba una camisa de seda estampada y un reloj de oro llamativo. Todo en él gritaba, mírenme, estoy a la altura. Lo que nadie decía en voz alta, pero todos sabían, era que el puesto que ocupaba en el grupo empresarial de mi padre se lo habían regalado. Era una posición creada más por compasión que por mérito. Sin embargo, por respeto a don Ricardo, nadie se atrevía a ponerlo en su lugar. Mientras tanto, afuera de la mansión, yo llegaba. En taxi, el cielo se había nublado y una lluvia fina caía sobre el asfalto caliente cuando el taxi azul oscuro se detuvo frente al portón alto de hierro de la casa de mi padre. La puerta del taxi se abrió y bajé yo, Clara, con mi llave en tonos pastel, tratando de cubrirme de la lluvia con el bolso, porque ni siquiera el datáfono del taxi había querido funcionar y tuve que perder tiempo buscando efectivo en el fondo de mi bolso. No había chofer privado, ni paraguas, ni nadie esperándome en la puerta. Crucé el patio corriendo, pasando entre una fila de coches de lujo que, irónicamente, pertenecían en su mayoría a mi propia familia. Mis zapatos se salpicaron de barro, la orilla de mi vestido se humedeció, el velo se me pegaba un poco al rostro. Antes de entrar, respiré hondo frente al enorme portón principal. Sacudí la lluvia de mis hombros, me acomodé la ropa y el hijab, y me preparé para entrar a ese corral de leones, el salón principal, lleno de miradas críticas y comentarios silenciosos. Cuando crucé el umbral, el murmullo de las conversaciones se apagó unos segundos. No fue mi imaginación, todos me miraron. Luego las voces volvieron, pero más bajas, con ese tono que usan cuando disimulan que están hablando de ti. Yo caminé, con la cabeza en alto, hacia la mesa principal. Mi ropa era sencilla pero pulcra, nada escandaloso, nada ostentoso, solo decente. Sin embargo, contrastaba demasiado con tanto lujo a mi alrededor. Mi rostro estaba cansado. Debajo de mis ojos había sombras que el maquillaje apenas disimulaba. Había pasado muchos días tragándome lágrimas en silencio para proteger el orgullo de mi esposo. Llegué hasta donde estaba mi padre. Don Ricardo me miró con esa mezcla de firmeza y cariño que solo tienen algunos padres que han trabajado duro toda su vida y que conocen el sufrimiento. Vio mis zapatos manchados, el borde húmedo del vestido, el velo salpicado de gotas. Su instinto se activó al instante, algo no estaba bien. Mi padre dejó la cuchara sobre el plato con un movimiento tan suave que, sin embargo, el pequeño sonido de metal contra porcelana resonó como una campanada en la mesa. Tomé su mano y la besé con respeto. Él sostuvo mi mirada unos segundos, y después miró a Hugo. Mi esposo seguía masticando tranquilamente, sin levantarse, sin acercarme a una silla, sin mostrar el más mínimo gesto de incomodidad por mi estado. Para él, llegar empapada y en taxi parecía algo completamente normal. Don Ricardo carraspeó apenas. Ese sonido fue suficiente para que la mesa entera se callara. Con su voz grave, tranquila y llena de autoridad, preguntó algo que parecía sencillo. Hija, ¿por qué llegaste en taxi? ¿Se averió el coche que te regalamos por tu cumpleaños? La pregunta rebotó en el aire. Algunos familiares bajaron la vista. Otros clavaron los ojos en Hugo. Mi padre continuó, sin perder la calma. Apenas la semana pasada, mandé a tu casa la camioneta Hyundai Palisade nueva para tu comodidad. ¿Dónde está esa camioneta? Yo abrí la boca para responder, para inventar algo que no humillara a mi esposo delante de todos. Llevaba años protegiendo su dignidad, incluso a costa de la mía. Pero no me dio tiempo. Hugo se adelantó. Con la boca todavía medio llena y un tono exageradamente relajado, Hugo respondió como si nada. Ese coche ahora lo tiene mi mamá. Doña Rosa. Ella lo necesita más.
Lo usa para ir a sus reuniones con las amigas. Ya sabes, papá, en esos círculos la miran mal si llega con cualquier coche. En cambio, Clara solo va a la oficina y vive tapada con su velo. Puede ir en taxi de aplicación, es más práctico. Ni siquiera tiene que buscar dónde estacionar. La frase cayó como un balde de agua helada. En la mesa se hizo un silencio espeso. Mis tíos y tías se miraron unos a otros, incrédulos. Sabían perfectamente que aquella camioneta era un regalo personal de mi padre para su única hija. Nadie en esa mesa ignoraba eso. No solo fue una grosería, fue una demostración brutal de la escala de valores de Hugo. El prestigio y la apariencia de su madre por encima de mi seguridad y mi dignidad. Yo bajé la mirada, ardiendo de vergüenza, no por haber venido en taxi, sino por escuchar a mi propio esposo jactarse de haberle entregado a su madre como trofeo social, el regalo que mi padre me había dado con tanto cariño. Apreté la tela de mi hijab bajo la mesa con fuerza. Quise desaparecer. La reacción de mi padre, sin embargo, no fue la que Hugo esperaba. Don Ricardo no se puso rojo, no golpeó la mesa, no gritó. Solo lo miró en silencio, como quien observa un insecto extraño. En sus labios apareció una sonrisa muy leve, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Asintió un par de veces, como si estuviera procesando la absurda lógica que acababa de escuchar. Con voz neutra, comentó, no sabía que doña Rosa estuviera usando la camioneta. Gracias por tu sinceridad. Hugo interpretó eso como una señal de aprobación, o en el peor de los casos, como una señal de impotencia. Pensó que mis padres no podían hacer nada. Sonrió lleno de orgullo, creyendo que había salido ganador del intercambio, bajo el mantel. Sin embargo, mi padre deslizó la mano al bolsillo y sacó su teléfono. Sus dedos, entrenados para tomar decisiones rápidas, abrieron la aplicación de mensajería y teclearon una breve orden dirigida al jefe de seguridad y al equipo operativo del grupo empresarial. No hizo falta escribir mucho. Un solo mensaje bastó para activar el protocolo de recuperación de activos. En ese momento, sin que nadie en la mesa lo notara, la tormenta sobre Hugo y su madre comenzó a formarse, lenta e imparable, mientras la familia seguía comiendo en otro punto de la ciudad. El escenario era muy distinto, frente a la entrada principal de un centro comercial de lujo. Una Hyundai Palisade negra e impecable estaba estacionada en un ángulo calculado para llamar la atención. Junto a ella, con la barbilla alta, estaba doña Rosa. Iba vestida de pies a cabeza con ropa de marca, combinada sin gusto pero con muchos logos visibles. En su brazo colgaba un bolso de piel de cocodrilo, que a simple vista se adivinaba falso. Sus dedos estaban llenos de anillos dorados demasiado grandes, a su alrededor. 5 amigas de su grupo de Arizan la escuchaban con expresiones mezcladas, admiración, envidia y un poquito de burla contenida, porque todas sabían que su origen era mucho más modesto de lo que ella intentaba aparentar. Doña Rosa, hinchada de orgullo, contaba a voz en cuello, esta camioneta enorme y elegante es un regalo que mi hijo Hugo me compró al contado. El negocio le va tan bien que ni siquiera necesitó crédito. La pagó casi de 100,000 de una sola vez. Tocaba el cofre del vehículo como si acariciara el ego de su propio hijo. Presumía los asientos con calefacción y ventilación, el sistema de sonido sofisticado, el lujo, la envidia de todos. Ni una sola vez mencionó mi nombre. Para ella, yo no existía. En su historia, el éxito venía solo de su hijo maravilloso. Sus amigas lanzaban elogios falsos. La llamaban bendecida por tener un hijo tan generoso. Ella incluso se dio el lujo de lanzar una puya a una de ellas, la que tenía el coche más viejo. Ay, comadre, ya te toca cambiar de carro. Si quieres seguir siendo presentable. Después de su show, anunció que se iría al salón de belleza a hacerse un tratamiento facial de lujo. Quería llegar perfecta a la siguiente reunión de señoras. Subió al asiento del conductor, ajustó la postura para verse más alta, saludó con la mano y pulsó el botón de encendido con una sonrisa triunfal. Entonces ocurrió, la camioneta, que se convirtió en jaula en lugar del suave ronroneo del motor, se escuchó un pitido largo y estridente. El tablero se iluminó con un rojo intenso. Todas las luces de advertencia parpadearon al mismo tiempo, como si el coche estuviera en estado de alerta máxima. Una voz automática, fría y robotizada, salió por los altavoces, sistema de seguridad activado. Este activo está siendo utilizado por una persona no autorizada. El motor ha sido bloqueado por el administrador. La frase se repitió una y otra vez. Doña Rosa entró en pánico. Volvió a pulsar el botón de arranque, pisó el freno, golpeó el volante. Nada, la camioneta estaba completamente bloqueada, convertida de pronto en un pedazo de lujo inútil. El sudor empezó a correr por su frente, bajo el maquillaje. La situación se volvió todavía más humillante cuando el sistema activó el claxon en un patrón insistente, como una alarma antirrobo. El estruendo llenó el área de acceso del centro comercial. Guardias, taxistas, clientes y, por supuesto, sus amigas de Arizan se giraron a mirar la escena. Algunas de ellas empezaron a reír por lo bajo. Al ver a doña Rosa dentro del coche,
golpeando los cristales con desesperación. Como un pez atrapado en una pecera, intentó abrir la puerta para huir de la vergüenza, pero el sistema de cierre central, controlado a distancia por el equipo de seguridad de don Ricardo, la mantuvo dentro, en la oficina central de la empresa. Un joven del departamento de informática observaba una pantalla donde aparecía la placa del vehículo con el mensaje: uso no autorizado. Introdujo el siguiente comando, programó la apertura de las puertas en 3 minutos y envió la ubicación exacta al equipo de recuperación de activos, para doña Rosa. Esos 3 minutos fueron una eternidad. Sus amigas sacaban el móvil, pero no para ayudarla, sino para grabar el espectáculo. Su maquillaje comenzó a correrse en surcos negros por las mejillas. La imagen de señora elegante se derrumbó. Cuando finalmente se oyó el clic de los seguros, la camioneta se desbloqueó, pero la humillación apenas empezaba. El remolque naranja y la caída del teatro, un camión de remolque enorme, de color naranja, con el logotipo del grupo empresarial de don Ricardo pintado a los lados. Entró en la zona de acceso del centro comercial. De él bajaron 2 guardias de seguridad con uniforme negro impecable, de complexión fuerte y rostros serios. Caminaron directos hacia la camioneta. Uno de ellos golpeó la ventana y, usando un dispositivo, abrió la puerta del conductor. Señora, por favor, baje del vehículo, dijo con tono cortés, pero frío. Este es un activo corporativo que está siendo mal utilizado. Doña Rosa empezó a gritar: este coche es de mi hijo. Voy a llamar a la policía. Esto es un robo. El guardia sacó una carpeta con los documentos de la empresa. Leyó en voz alta: vehículo inventariado como activo de la empresa. Uso indebido por persona no autorizada. Retiro inmediato autorizado. Esas palabras retumbaron en los oídos de las amigas de doña Rosa. Las expresiones de admiración se transformaron en sonrisas de burla y cuchicheos venenosos. Se corrió la voz. Ese coche lujoso, que doña Rosa presumía como regalo pagado en efectivo por su hijo, no era más que un vehículo corporativo del suegro. Doña Rosa se aferró al volante. Los guardias tuvieron que ayudarla a bajar, sin violencia pero con firmeza. Ella cayó de rodillas, tambaleándose. Su bolso falso se abrió y dejó caer un lápiz labial barato, pañuelos arrugados y una cartera llena, no de billetes, sino de tickets de compras. Mientras el remolque enganchaba la camioneta y se la llevaba, la gente grababa con sus teléfonos. No tardó en aparecer un video en redes con un título cruel: suegra finge ser millonaria y le decomisan el coche de la familia política en pleno centro comercial. Todo esto ocurría mientras, en la mansión de don Ricardo, la comida continuaba. La llamada, que explotó en la mesa en la casa de mi padre, el ambiente parecía tranquilo. La música de piano sonaba suave. Los invitados disfrutaban del postre. Yo, Clara, miraba fijamente mi plato vacío, tratando de ignorar los ruiditos de Hugo comiendo a mi lado. Él estaba relajadísimo, hasta se permitió un eructo discreto, sin molestarse en disculparse. Creía que había salido victorioso de la conversación con mi padre. Entonces su teléfono vibró sobre la mesa. La pantalla se iluminó con el nombre de su madre y, para colmo, comenzó a sonar una canción estridente en altavoz. Interrumpiendo el ambiente elegante, varios de mis tíos fruncieron el ceño. Hugo, suponiendo que su madre llamaba para presumir otra vez la camioneta, contestó sin levantarse, con el volumen lo bastante alto para que todos alcanzaran a oír. Su sonrisa desapareció al instante. Del otro lado, se escuchaban los gritos histéricos de doña Rosa, mezclados con sollozos. Decía que unos tipos malos le habían quitado el coche por la fuerza, que la habían humillado delante de todo el mundo, que estaba en la calle, ridiculizada. En la mente de Hugo, acostumbrada a culpar a los demás, la conexión fue inmediata. Esto tiene que haberlo hecho Clara. Su furia subió como lava, tiró la cuchara contra el plato con ruido metálico. Se levantó bruscamente, moviendo la silla. Señalándome con el dedo, gritó: tú eres una esposa ingrata. ¿Qué le hiciste al coche de mi madre? La han dejado en ridículo por tu culpa, por tus caprichos. Las venas del cuello se le marcaron. La cara se le puso lívida. Yo lo miré con una mezcla de tristeza y cansancio. Abrí la boca para decir que yo no había hecho absolutamente nada, pero no alcancé. La voz de don Ricardo cortó el aire. El despido frente a toda la familia. Mi padre se levantó despacio. Su sola presencia bastó para que Hugo se callara. Rodeó la mesa con paso firme hasta situarse a 2 pasos de él. Lo miró directamente a los ojos. Esa mirada no era la de un suegro ofendido. Era la de un hombre que ha enfrentado a enemigos mucho más peligrosos en los negocios. Con serenidad, dijo: el coche no tiene absolutamente nada de malo. Nadie lo robó. La empresa decidió retirarlo porque estaba siendo usado por alguien no autorizado. Hugo se quedó de boca abierta. Don Ricardo añadió, con un tono todavía más frío: escuché decir que tu madre necesitaba un medio de transporte. Ahora lo tiene, transporte público. Te sugiero que vayas a buscarla, seguramente está bajo el sol. O bajo la lluvia. Hugo intentó justificarse: tengo que volver a la oficina, tengo mucho trabajo pendiente. Mi padre sonrió levemente, esa sonrisa que lava la sangre. No
No tienes que volver a la oficina. Dame las llaves del coche de empresa que trajiste hoy. Hugo se llevó instintivamente la mano al bolsillo. Don Ricardo continuó, ese coche es una prestación para empleados de la compañía. Y a partir de las 5 de la tarde de hoy, tu nombre queda eliminado de la nómina. Violación grave del código ético. Mal uso de recursos de la empresa, no hubo gritos. No hubo escena dramática. Solo una sentencia limpia y definitiva. Hugo buscó apoyo entre los presentes, pero solo encontró miradas frías. Nadie habló. Nadie lo defendió. Temblando, terminó entregando las llaves. Mi padre sacó entonces un billete de 100. Lo dobló y lo guardó en el bolsillo de la camisa de seda de Hugo, dándole unas palmaditas. «¿Para qué te pagues un transporte económico?», dijo en voz lo bastante alta para que varios lo escucharan. «El taxi ejecutivo es muy caro. Mejor que tú también aprendas a vivir con sencillez. Como decías de mi hija». Luego hizo una seña al jefe de seguridad. 2 guardias se acercaron, discretos, y se colocaron a ambos lados de Hugo. Era hora de que se fuera. Hugo me miró por última vez, esperando que yo intercediera. Yo estaba ocupada, sirviéndole té caliente a mi madre. No lo miré. Salió escoltado, atravesando la mesa llena de manjares que ya no probaría. La puerta se cerró detrás de él. Adentro, la conversación comenzó poco a poco a retomar su ritmo, como si solo se hubiera retirado un estorbo. La caminata bajo la lluvia afuera, Hugo quedó de pie bajo un cielo gris. El portón eléctrico se cerró con un ruido metálico a sus espaldas. Sonó como el cierre definitivo de una vida entera. Dio unos pasos, desorientado. La mansión, iluminada, parecía pertenecer a otro universo. De pronto, el cielo se abrió y comenzó a llover con fuerza. Buscó refugio bajo un árbol, pero las hojas no bastaron. Su camisa de seda, comprada con una tarjeta adicional a mi nombre. Se empapó, sacó el móvil y abrió una aplicación de transporte. Quería irse de allí antes de que alguien lo viera. La pantalla le devolvió un mensaje. Los conductores no podían entrar al fraccionamiento sin autorización del propietario. Intentó llamar a la caseta de vigilancia. Su número estaba bloqueado. Su única opción fue caminar casi 2 kilómetros hasta la entrada del complejo residencial. Cada paso se convertía en un castigo. Sus zapatos de piel se llenaban de agua. Los charcos manchaban sus pantalones. El viento lanzaba la lluvia a su cara, mezclándose con lágrimas que se negaba a reconocer. Mientras avanzaba encorvado, unos faros potentes lo iluminaron desde atrás. Se hizo a un lado pensando que sería algún vecino. Era una gran SUV blanca, idéntica al modelo que le habían quitado a su madre por un instante. Alimentó una esperanza absurda. Tal vez don Ricardo cambió de opinión. Tal vez vienen por mí. Miró al conductor, era el propio don Ricardo. Iba tranquilo, seco, con una mano en el volante. En el asiento del copiloto estaba yo. Me había cambiado de ropa por algo más abrigado y sostenía un vaso térmico con una bebida caliente. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. En los míos no había odio, solo indiferencia. El coche redujo la velocidad. Pasó junto a Hugo y, al rodar sobre un charco, levantó una ola de agua lodosa que le salpicó los pantalones. La camioneta siguió su camino hacia la salida del fraccionamiento. Las luces traseras se perdieron en la curva. Hugo se quedó solo, cubierto de barro y lluvia. 1 hora después, llegó por fin a la pequeña casa que consideraba su hogar. Esa casa cuya renta, por cierto, siempre había pagado yo, sin luz, sin comida, sin tarjetas. Entró empapado, con el cuerpo tiritando. La casa estaba desordenada. En el sofá, acurrucada, estaba doña Rosa, con el cabello revuelto y el maquillaje corrido. También estaba mojada, había sufrido su propio peregrinar tras el centro comercial. En cuanto lo vio, se levantó como un resorte y empezó a gritarle, sin siquiera preguntar cómo estaba él. Lo culpó de su humillación, de que le hubieran quitado el coche, de no haberla defendido. Lo acusó de no ser un buen hijo y de ser demasiado blando conmigo. Hugo, agotado y destrozado, estalló por primera vez. Todo esto es por tu ambición, le gritó, por tu necesidad de presumir, por ese coche que usaste como trofeo. Confesó que lo habían despedido, que lo habían humillado, delante de toda mi familia. Doña Rosa se quedó congelada al escuchar la palabra despedido. Su orgullo, sin embargo, no le permitió admitir su culpa. La discusión subió de tono. Volaron reproches viejos, culpas, resentimientos acumulados de años. Se detuvieron solo cuando el hambre les retorció el estómago. No habían comido nada desde mediodía. En un intento de aliviar la tensión, Hugo abrió la aplicación de comida a domicilio. Pidió el menú más abundante del restaurante de pollo frito que tanto les gustaba. Combos familiares, guarniciones, bebidas gigantes. Se imaginó esa comida como un alivio. Pagó con la tarjeta de crédito que usaba siempre. Transacción rechazada. Probó con otra. Rechazada. Y otra rechazada. Probó. Incluso con la tarjeta del supermercado. Todas rechazadas. Entonces recordó. Todas esas tarjetas eran adicionales conectadas a mi cuenta.
Toda su vida de lujo se había sostenido sobre mi dinero. Abrió la banca electrónica de su cuenta personal. En la pantalla solo quedaban unos pocos pesos. Lo último de su sueldo casi gastado en electrodomésticos para su madre. En ese momento, un pitido insistente sonó junto al medidor de luz. El saldo del contador estaba por acabarse. Acostumbrados a que el personal de mi familia recargara los servicios. Nunca se habían preocupado por eso. Buscó en sus bolsillos y encontró arrugado y húmedo el billete de 100 que mi padre le había dado antes de que pudiera decidir qué hacer. El contador hizo clic y la casa quedó a oscuras. Sin ventilador, sin televisión, sin nada, solo la oscuridad y el llanto infantil de Doña Rosa en el sofá. Esa noche, Hugo probó por primera vez el sabor real de la pobreza, sin comida, sin luz, sin tarjetas, sin trabajo. Y sin nadie a quien llamar. A la mañana siguiente, el sol entró con violencia, calentando la pequeña casa. Hugo despertó pegajoso, sudoroso, en la penumbra de una habitación sin ventilador. No había café, no había pan, apenas quedaba agua en el baño. Se miró en el espejo cuarteado, ojeras profundas, barba descuidada, ojos vacíos. Aún así, su ego le susurró, seguro es un arrebato. Don Ricardo se calmará. Ve a la oficina y habla con recursos humanos. Se puso la misma camisa con manchas secas. Tomó su tarjeta de empleado y salió, esta vez en transporte público. Subió a un autobús lleno de trabajadores con ropa pegada al cuerpo y olor a sudor. Al llegar a la torre corporativa, donde estaba el grupo empresarial de Don Ricardo, se alisó el cuello de la camisa e intentó recomponer la dignidad. Entró al vestíbulo de mármol brillante. Caminó hacia los torniquetes. Pasó su tarjeta. Pitido agudo. Luz roja. Mensaje. Acceso denegado. Probó otra vez. Y otra punto. Punto de guardias de seguridad se acercaron. Uno de ellos era el mismo al que muchas veces había tratado como sirviente, mandándolo por cigarrillos o bolsas de compras de su madre. Ahora ese guardia lo miraba, sin un mínimo de respeto. Señor Hugo, dijo con voz neutra. Tiene prohibida la entrada por orden de la dirección. Su nombre está en la lista de personas vetadas. El guardia sacó una caja de cartón. Dentro estaban sus cosas de la oficina, una taza que decía jefe, una engrapadora, unos bolígrafos baratos, un portarretrato con una foto rota suya y mía de encima. Un sobre. La carta de despido era clara: faltas graves de integridad, uso fraudulento de activos, daño a la reputación corporativa. Sin indemnización. Sin carta de recomendación, Hugo salió con la caja abrazada al pecho, como un náufrago que se aferra a una tabla. Se sentó en un banco de un parque cercano. Sacó el móvil, empezó a llamar a contactos en otras empresas. Directores, gerentes, con los que antes había presumido su puesto. La respuesta fue la misma. Una y otra vez, el mundo de negocios es pequeño. Si Don Ricardo despide a alguien por falta de ética, nadie quiere arriesgarse. En pocas horas, comprendió que no había perdido solo un empleo. Había perdido toda una carrera. Juicio, divorcio y deuda. Pasó una semana. La caída no se detuvo. Para poder comer, Hugo y Doña Rosa empezaron a vender electrodomésticos, la televisión, la licuadora, el microondas. Todo por unas cuantas monedas. Entonces llegó una notificación del juzgado. Yo, Clara, había presentado la demanda de divorcio. Hugo, lejos de asustarse, vio una oportunidad. Pensó en los bienes de los 3 años de matrimonio. Regalos, comodidad, inversiones. En su mente, como mínimo, la mitad era suya por ley. Doña Rosa, al escuchar eso, se emocionó. Le dijo que exigiera parte de la casa de mi padre, de los coches, incluso de las acciones del grupo empresarial, con los últimos billetes. Contrataron a un abogado barato, experto en discursos rimbombantes, pero no en ganar casos. El día de la audiencia, el juez los esperaba, en una sala fría. Hugo llegó con su mejor camisa, ya desgastada y amplia por el peso que había perdido. Se sentó haciendo cara de víctima, preparado para llorar si hacía falta. Cuando la puerta se abrió del otro lado, entré yo. Vestía un vestido largo azul marino y un hijab impecable. Mi expresión era serena, firme. Junto a mí venía un equipo de abogados de un prestigioso despacho, con trajes oscuros y maletines llenos de documentos. El juez escuchó primero mi demanda, luego la respuesta de Hugo. Cuando tocaron el tema de los bienes, el abogado de Hugo se lanzó con todo. Mi cliente ha aportado trabajo, estabilidad emocional. Merece la mitad de los bienes e incluso una indemnización por daño moral. Hugo derramó algunas lágrimas falsas. Doña Rosa sentía, soñando con millones. Entonces habló el abogado principal de mi parte. No usó sentimentalismo. Usó números. Pidió permiso para presentar una auditoría financiera forense de los 3 años de matrimonio. Sobre la mesa, colocó una caja repleta de estados de cuenta, facturas de tarjetas de crédito, comprobantes de transferencias. Demostró que Hugo no solo no había aportado nada a mi manutención,
sino que su sueldo se había gastado siempre en sus propios caprichos y en la vida ostentosa de su madre. Demostró también que todos los lujos disfrutados por doña Rosa en viajes, bolsos, joyas, arreglos en su casa, se habían pagado con tarjetas suplementarias a mi nombre, sin mi consentimiento explícito para esos excesos legalmente. Esa deuda era responsabilidad de él. El monto de gasto irresponsable ascendía a aproximadamente 170,000. El silencio cubrió la sala. Hasta el juez frunció el ceño. Yo pedí la palabra. Con voz tranquila, expliqué que había callado durante años para proteger el matrimonio. Pero que, si Hugo insistía en reclamar la mitad, yo tenía derecho a reclamar la devolución de lo que era mío. El abogado presentó una demanda reconvencional, solicitando que se reconociera la deuda de Hugo y que se embargaran los bienes adquiridos con ese dinero, incluyendo la única casa de doña Rosa en su pueblo. Al final, el juez golpeó el mazo, concedió el divorcio a mi favor, negó cualquier reparto de bienes para Hugo, y lo declaró responsable de devolver el dinero, autorizando el embargo. El grito de doña Rosa al escuchar que la casa del pueblo sería confiscada retumbó en todo el edificio. Se levantó, se desmayó. Los paramédicos la atendieron. Hugo se quedó sentado, inmóvil, como si le hubieran arrancado la columna vertebral. Me miró buscando compasión. Yo solo me levanté, alicé mi velo y salí de la sala junto a mis abogados. Sin mirar atrás, la caída total, la ejecución del embargo, fue rápida e implacable. La casa de doña Rosa en el pueblo fue marcada con un gran aviso de confiscación estatal para ser subastada, sin vivienda propia, sin ahorros, sin la casa rentada en la ciudad porque ya no podían pagarla. Madre y hijo terminaron viviendo en una habitación de alquiler, en un barrio marginal, al final de un callejón embarrado. Las paredes eran de ladrillo sin revocar. El techo, de láminas, tenía goteras. El aire estaba cargado de humedad y olor a drenaje. El lujo se convirtió en un chiste cruel. Doña Rosa, que antes vivía en salones de belleza y cafés, ahora se levantaba al amanecer para lavar ropa ajena. Iba de casa en casa, ofreciendo lavar y planchar por unas monedas. Sus manos, antes adornadas con anillos y uñas arregladas, se llenaron de grietas y callos. Los vecinos no la trataban con compasión. Si la ropa no quedaba perfecta, la regañaban. Por las noches, muchas veces lloraba en silencio, preguntándose cómo había terminado así. Hugo, por su parte, se estrelló contra la realidad. Ninguna empresa quiso contratarlo. Su nombre estaba quemado. Tuvo que aceptar trabajos como cargador en el mercado mayorista, levantando sacos de arroz, cajas de verduras, costales pesados que le destrozaban la espalda. Volvía a la habitación con unos pocos billetes, agotado, para encontrarse con doña Rosa gritándole, culpándolo de todo, llamándolo inútil por haber perdido a una esposa rica y generosa. Él le respondía que todo había sido por su ambición, por su necesidad patológica de aparentar. La convivencia se convirtió en un infierno. Los vecinos golpeaban las paredes, amenazando con echarlos si seguían haciendo escándalo. De aquel hogar lleno de apariencias no quedó nada, solo resentimiento, pobreza y un arrepentimiento tardío. El cristal del restaurante. Un año después de iniciada su caída, la vida siguió adelante. Para todos, menos para ellos. En un exclusivo restaurante de alta cocina, en la zona más cara de la ciudad, las luces eran cálidas, el ambiente cuidado. El olor a carne a la parrilla y café selecto llenaba el aire, con música de jazz de fondo. En una mesa junto al gran ventanal estaba yo, Clara. Con mi padre, habíamos cambiado mucho los dos. Yo llevaba un conjunto de moda modesta de una firma reconocida, mi hijab de seda impecable, el rostro tranquilo. Celebrábamos la inauguración de la quinta sucursal de mi boutique de ropa musulmana, un negocio que había reconstruido con mi propio esfuerzo, aprovechando el apoyo y la guía financiera de mi padre. La marca se había vuelto muy popular, brindábamos con jugo de granada, hablando de planes para expandirnos al extranjero y del proyecto social que estaba formando para ayudar a mujeres abandonadas o maltratadas. En un momento, mi mirada se desvió hacia el ventanal de afuera. El tráfico era un caos. Bocinas, calor, humo. Vi a un hombre flaco con chaleco naranja sucio, discutiendo con el dueño de un sedán lujoso por un rayón en la carrocería. El conductor lo insultaba. El cuidador de autos juntaba las manos, suplicando que no lo golpearan ni llamaran a la policía. Estaba moreno por el sol, con el cabello lleno de polvo, los pómulos hundidos. Entrecerré los ojos. Era Hugo Hotel, que antes se paseaba con corbata y reloj caro, ahora rogaba por unas monedas en la calle, pidiendo disculpas por un auto que ni siquiera era suyo. Más allá, en la acera de enfrente, vi a doña Rosa, sentada sobre una caja de refrescos con un delantal raído. Vendía paquetes de pañuelos y cubrebocas a los transeúntes, casi suplicando que alguien le comprara uno. Su rostro, antes cubierto por maquillaje caro, estaba ahora surcado de arrugas y suciedad. Me di cuenta de que el destino les había dado una lección que ninguna palabra hubiera podido enseñar. En ese momento, Hugo levantó la vista hacia el ventanal. Me vio, se quedó paralizado, con el chaleco manchado, los pies en sandalias baratas.
Vio el interior del restaurante, las copas brillantes, los platos bien servidos, a mi padre sonriendo, mi ropa cuidada. Mi expresión en paz comprendió en un solo segundo todo lo que había tirado. Doña Rosa también me vio. Se quedó con el paquete de pañuelos en la mano, inmóvil. Yo sostuve la mirada de Hugo unos segundos. No había odio, no había venganza, solo calma y una distancia infinita. Luego miré a mi padre. Él también había notado la escena, pero la desestimó con un gesto suave, como diciendo, eso ya no es asunto nuestro. Llamé al camarero y pedí, con delicadeza, que corrieran las cortinas del ventanal. Dije que el sol estaba entrando demasiado fuerte. El mesero bajó la cortina dorada poco a poco, centímetro a centímetro, el mundo de afuera fue desapareciendo. Hugo vio como la última ventana hacia mi vida se cerraba, igual que se había cerrado la última puerta que lo conectaba con su antiguo destino de adentro. El restaurante quedó en una luz tenue y acogedora. Afuera, cegían el calor, el ruido y el polvo para mí. Esa cortina fue el cierre definitivo de un capítulo para ellos. El inicio de una condena sin barrotes visibles. La cárcel del remordimiento. 5 años después. El verdadero castigo. 5 años no son poco cuando se trata de darle la vuelta a la vida. En una cafetería improvisada, en el rincón de un mercado mayorista. Hugo estaba sentado frente a una mesa de madera astillada. Delante de él, una taza de café aguado y un trozo de fritura fría. Sus rasgos habían envejecido más de lo normal para su edad. El cabello ralo, la piel cuarteada por el sol, los dientes amarillos por los cigarrillos baratos. Llevaba una camiseta con propaganda política y un pantalón corto gastado. El ruido del mercado era la banda sonora de su existencia. Vendedores gritando ofertas, radios viejos sonando, carretillas chirriando. El dueño de la pequeña cafetería subió el volumen de un televisor viejo para ver un reportaje sobre mujeres empresarias exitosas. Hugo levantó la vista por inercia, y su corazón dio un vuelco. En la pantalla aparecí yo. El reportaje me mostraba en el jardín de una casa aún más grande que la de mi padre, con una fachada elegante y un jardín cuidado. Vestía un atuendo sobrio, con hijab, sonriendo con serenidad. A mi lado estaba mi actual esposo, un arquitecto de renombre, cargando en brazos a nuestro pequeño hijo, que reía feliz. En la entrevista hablaba de mi empresa de ropa, que ya exportaba a varios países, y de la fundación que había creado para apoyar a mujeres que atravesaban abandono, maltrato o dependencia económica. No mencioné a Hugo. En la historia de mi vida, él se había convertido en un capítulo cerrado, una sombra sin nombre. En cambio, mencioné a mi padre como pilar, a mi esposo actual como compañero, y a Dios como quien me había permitido levantarme y rehacerlo todo. Hugo sintió un nudo en el estómago. Orgullo ajeno, tal vez, mezclado con un dolor agudo, pensó en su madre, Doña Rosa. Ahora pasaba los días postrada en una cama, en aquella misma habitación miserable, semiparalizada tras un derrame cerebral. Sus antiguas amigas jamás la visitaban. Pasaba horas mirando el techo, preguntándose cuándo se rompió su mundo perfecto. Hugo dejó unas monedas sobre la mesa de la cafetería y salió al mercado. El suelo estaba húmedo por la lluvia reciente. El olor a verduras marchitas se mezclaba con el humo de los puestos de comida. Tomó de nuevo los costales que debía cargar y comenzó a caminar por los pasillos llenos de barro. Sentía las piernas pesadas, los hombros doloridos, pero el peso más grande no era el de los sacos. Era el peso de saber que un día lo tuvo todo, una esposa que lo quiso, un suegro generoso, un hogar estable, oportunidades reales. Y lo cambió por apariencia, orgullo y la necesidad de presumir ante los demás. La lluvia volvió a caer en forma de llovizna suave, pegando el polvo a su rostro. Las gotas resbalaron por sus mejillas, confundidas con las lágrimas que ya no se molestó en ocultar. Comprendió, al fin, que su verdadero castigo no era solo la pobreza material. Era la certeza de que él mismo, con sus decisiones, había destruido su propia suerte. Y que esa cárcel, la del remordimiento, no tenía fecha de salida. Moraleja: a veces Dios no castiga con rayos ni tormentas visibles. A veces solo te deja cosechar hasta el último grano lo que tú mismo sembraste.